Muy buenas noches, bienvenidos todos al especial de Intereconomía Televisión, esta noche dedicado a un ejemplo. Pocas veces la vida nos permite a través de un ejemplo evaluar y chequear si estamos en lo correcto cuando pensamos en la bondad de la gestión privada en la sanidad, la bondad de la gestión pública en la sanidad, las interacciones y los efectos que eso produce. Y como además esta noche estamos todos meditando el voto de mañana, pues hoy vamos a hablar de un hospital, el de Alzira. Un hospital que tuvo un devenir, o está teniendo un devenir, interesantísimo. Lo genera la expectativa privada, lo gestiona durante unos años la expectativa privada brillantemente, ha llenado páginas y páginas de publicaciones no especializadas, sino yo, por ejemplo, recuerdo artículos sobre ese hospital en El País Negocios, como modelo, tal, no sé qué. Bien, ese hospital fue revertido a la sanidad pública y hoy, luego lo irán viendo, pues hay abundantes quejas de sindicatos, profesionales, asociaciones, etcétera, 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 que dicen que eso va muy mal. ¿Qué acabará pasando? Pues parece improbable que vuelva a manos privadas, todo podría ocurrir. Eso, lamentablemente, como tantas cosas, los impuestos de los diésel y tantas cosas, va a depender de la política, va a depender de lo que mañana votemos. Así es que los que nos vean desde Valencia muy específicamente, hoy tienen la ocasión de revisionar con los protagonistas, con la gente que sabe perfectamente qué pasaba y qué está pasando en el hospital de Alzira. Vamos a hacer un chequeo a ese hospital de Alzira que les va a interesar, se lo estoy asegurando ya, sin conocer cómo va a ir el debate, pero es que tenemos gente aquí como don Antonio Burgueño. Don Antonio Burgueño es médico, él dice, irónicamente, que se pasó media vida como médico de pueblo y la otra media se la está pasando añorando haber sido médico de pueblo. No fueron tantos, fueron 7 años, pero más intensos. Pero les tiene cariño, ¿eh? No, bueno, es que es en el único sitio donde haciéndolo solito podía ser feliz. Bueno, fue jefe del proyecto de la construcción, de la puesta en marcha de ese modelo de gestión privada de un hospital, el de Alzira, que atendía pues, pacientes de la sanidad pública. Nuestro segundo invitado, don Javier Palau, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido también. Gracias. Es doctor, hematólogo y fue gerente del Hospital de la Ribera, del Hospital de Alzira, precisamente en ese periodo de gestión privada. Efectivamente, durante los últimos 2 años, antes de la finalización del contrato, yo fui el gerente del departamento de Alzira. Pues fíjate que bien nos podrá evaluar las cosas que ahora dicen que allí se están haciendo mal. Bueno, yo creo que tenemos un conocimiento importante de cómo fueron los últimos tiempos y cómo están yendo ahora este año después de la finalización del contrato. Sí, señor. Nuestra siguiente invitada, doña Carmen Sánchez. Alguna vez la voy a llamar Menchu, no se lo tome usted a mal. Es licenciada en Medicina, doctora en Nefrología y trabaja en la sanidad pública. Sí. Escribe muchísimo, tiene que ver con propuestas que hace la política al mundo del votante respecto de la sanidad y, por lo tanto, la quiero escuchar aquí con mucho interés. Nuestro siguiente invitado, don Carlos Rodrigo, presidente de la asociación Sanitat Sols Una. Es una asociación sin ánimo de lucro, valenciana, ¿verdad?, que se preocupa de todo lo que tenga que ver con el mundo de la sanidad. Y como no, ha escrito del Hospital de la Ribera, llevan ustedes pues, más páginas que yo que sé, que la Enciclopedia Británica, ¿verdad? Así es, buenas noches, efectivamente. Don Luis de Haro, muy buenas noches. Buenas noches. Nos reencontramos después de muchos años de haber trabajado juntos. Un gusto. Director del Digital y Sanidad. También ustedes llevan sus tomos en esto del Hospital de la Ribera, ¿eh? Bueno, es que el Hospital de la Ribera ha sido una referencia y, digamos, la reversión también ha sido una referencia. Bueno, luego tendremos ocasión de ir paso a paso. Don José María Martínez, director de New Medical Economist. Don José María es médico, es doctor, es economista y dice que le gusta más la gestión que la medicina. Pues sí, es verdad. La gestión realmente es la que dirige todo. O sea, yo creo que el principal problema precisamente ahora saldrá durante el debate, pero el principal problema de esta decadencia es la falta de gestión. Bueno,
Vamos con la primera propuesta de arranque del debate, que es un vídeo en el que les hemos preparado por qué la política ha destrozado ese modelo de gestión que bien pudiera haberse extendido a partir de su éxito, y ya veremos si no es así. Ya veremos, algunos seguimos pensando en que tiene que haber un sistema mixto y que todos saldremos ganando. Véanlo. La política ha destrozado el Hospital de la Ribera. No es una opinión, es la conclusión basada en datos objetivos de centenares de informes elaborados por expertos en sanidad. Apenas ha pasado un año desde que la Generalitat revertiera la gestión de este centro, pasando a ser directamente pública. Sin embargo, la medida solo ha servido para despilfarrar el dinero de todos los valencianos, empeorando además las condiciones de sus trabajadores. La principal responsable tiene nombre y apellidos: Carmen Montón. La exconsejera de Sanidad ejecutó la reversión poco antes de su efímero salto al ejecutivo de Pedro Sánchez. Unos 100 días duró como ministra antes de dimitir por las irregularidades de su máster. El PSOE valenciano y Compromís decidieron acabar con un modelo de éxito. No solo eso, despidieron indiscriminadamente a 11 trabajadores del Hospital de la Ribera nada más hacerse con el poder. Meses después, la justicia ha ido dando la razón a todos ellos en un goteo de indemnizaciones que ya ha costado más de 400.000 euros a las arcas públicas. El resto de empleados pasaron a depender de la Generalitat, que ahora se niega a pagar los incentivos que tenían firmados. Eran precisamente estos incentivos los que permitían que los sanitarios rindiesen a un nivel más alto que el resto de trabajadores de la sanidad. Normal, por tanto, que la plantilla esté en pie de guerra por no cobrar lo que les corresponde. Es tal el fracaso que la nueva dirección del hospital vive una auténtica desbandada. La gerente, el director de enfermería, el excomisionado, se suceden las dimisiones en un sálvese quien pueda que retrata al gobierno valenciano. ¿A quién beneficia la reversión de la Ribera? Está claro que ni a los pacientes ni a sus trabajadores. Bien, don Antonio Burgueño, empiezo preguntándole a usted, ¿los problemas la venganza de la política es algo que se veía venir? Porque yo me acuerdo que cuando empezaban con los planes del hospital ya tenían enconados rivales. El Hospital de la Ribera emerge de una idea que tiene una empresa, yo soy el director asistencial de esa empresa, que se llama Adeslas, hoy mucho más grande de lo que era en aquel entonces, un gobierno recién salido, un consejero romántico, al que tenía poco que perder, pero se ilusionó con el proyecto, se llamaba Farnós, y unos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, que se presentaron a las elecciones del año 95 sin ningún proyecto importante para la sociedad. Y en el mes de septiembre, cuando habían tomado posesión el gobierno de Zaplana, en el mes de mayo, el mes de junio a todo lo más, tengo una conversación con el señor Farnós. Se le propone el hacer un proyecto singular en un sitio que es necesario un hospital desde hacía más de 30 años. Y entonces se toma con una ilusión enorme. Pero lleva razón, el proyecto siempre chocó con la, digamos, la oposición radical de la izquierda. Puedo decirle que no ha habido hospital en España en vías de construcción y en vías de hacerse que haya tenido tanta oposición como dos editoriales del País en contra de este proyecto. Se está privatizando la sanidad. Tal fue así que se me va a permitir decir cómo fueron, y me voy a acercar a los ciudadanos de Alzira del año 97. Porque esto es el nacimiento de una ilusión. Una ilusión que yo viví en primera persona, pero que vivieron todos los ciudadanos transformando una sociedad que no creía que este hospital se podría hacer y se podría hacer como se hizo. Por eso es muy importante su génesis. El ayuntamiento tenía destinado una parcela muy pequeñita, incómoda porque era una especie de flecha que no cabía al hospital. El ayuntamiento y la parte de la izquierda del ayuntamiento se oponían al hospital
porque la zona de Alcira es una de las más bellas de España. Cerca pintaba Sorolla cuadros maravillosos, pero es que su olor a azares era único por esas fechas, cuando se estaba discutiendo. Se discutía en la primavera del año 97. Farnós fue a presentar el proyecto en la Casa de la Cultura de Alcira. Hubo una tomatina, aunque no sea pueblo de tomatinas, contra el consejero. Algún huevo le cayó en la cabeza. El solar tan pequeño dificultaba el crear un hospital que entonces se pretendía comarcal y luego fue mucho más. Pero la izquierda decía que no podía sobresalir de 2 pisos, porque era una zona rural, una zona no urbana. Habrían querido que hubiésemos hecho una clínica de pueblo. El ayuntamiento me llevó al pleno y afortunadamente les convencí. No les pude convencer de que ampliaran el solar para meter el hospital. Pero las posibilidades de la industria privada, no reconocidas nunca en la vida de este hospital, permitieron el poner el hospital comprando anegadas de naranjos que compró este señor, un servidor de ustedes, a una ciudadana de Alcira que solo dijo: doy la herencia de mis padres por el hospital de mi pueblo. Y a un señor que tenía su industria, que era mielero, que vendió las otras anegadas para poder hacer el hospital. La primera vez que pusimos ya, nos comprometimos a hacerlo en 16 meses, récord en España de un hospital y de un edificio de esa naturaleza, y además para hacer un hospital informatizado y con la historia clínica y con la imagen metida en el hospital, que no había en España ni un solo hospital que eso lo tuviera. Bien, pues cuando se puso las grúas, un articulista, historiador de Alcira, dijo: parece que con 3 grúas esto va a ser un gran hospital. Hasta entonces no se creían que íbamos a hacer un gran hospital, pero se hizo un gran hospital. Y desde entonces la gente estuvo orgullosísima de su hospital. Hasta que llega un día en el que, tengo que decir, y tengo que decirlo porque también movimientos de izquierda siempre han dicho: aquello debía encerrar algo, porque 3 años después se revirtió. Pues es verdad que tuvo que revertirse, pero fue porque la ilusión era tan grande para hacer este hospital que estaba hecho el proyecto para ser amortizado en 25 años. Y el Partido Popular no tenía mayoría en aquel momento, y para poder aceptar el que se hiciera ese hospital, Unión Valenciana lo redujo a 10 años. Una amortización de 11.000 millones de pesetas de aquel entonces, en 10 años era absolutamente imposible. Aún así se hizo. Y se hizo participando, les voy a decir a ustedes que se hizo por la Caja de Ahorros de Carlet, que entendió que siendo uno de los pueblos de la Ribera iba a ser beneficiado por eso. Probablemente le metió en una situación financiera complicada. Y la Caja de Ahorros de Carlet pudo entrar en sacrificio por el hospital de la comarca. Luego hay mucha sangre vertida, sangre de ilusión y sangre de sueños en ese hospital. Don Javier Palau, ¿cómo eran los servicios asistenciales que ofrecía ese hospital gestionado por mano privada que atendía a pacientes de la sanidad pública? Que decían los compañeros que se dedican a la medicina en el entorno público, ¿qué opinión tenían del hospital cuando estaba dirigido, por ejemplo, por usted? Bueno, yo creo que el hospital, que inicialmente se concibió como un hospital necesario para una comarca, una población muy importante dentro de la provincia de Valencia, poco a poco se fue transformando en un hospital prácticamente terciario,
Un hospital que tenía servicios prácticamente de todo tipo, cirugía cardíaca, cirugía infantil, neurocirugía, cirugía torácica, es decir, daba un servicio, un abanico de servicios prácticamente como cualquiera de los hospitales terciarios que hay en la Comunidad Valenciana. Y esto, bueno, pues progresivamente fue haciendo que el hospital cada vez tuviese mayor prestigio y cada vez los profesionales fueran más reconocidos, porque era capaz de hacer que esas poblaciones que durante muchísimos años habían tenido que estar yendo a Valencia a ser tratados en el Hospital La Fe o en otros hospitales de la propia ciudad. Alcira está a 45 kilómetros aproximadamente, pero bueno, la comarca está a esta distancia aproximadamente. Pues bueno, dejaron de tener que ir a Valencia para poder ser atendidos allí yo creo que con un elevadísimo nivel de satisfacción por parte no solo de los ciudadanos, sino también de los profesionales que trabajaban allí, que, como digo, prácticamente podían hacer frente a casi todas las necesidades sanitarias de una comarca como la de la Ribera. Don Carlos, su asociación, ¿qué tipo de quejas empiezan a recibir ustedes a partir del 1 de abril, momento en el que se produce la reversión al sistema de gestión pública de un hospital público? ¿Cuáles son los primeros hilos de eso que luego iremos desarrollando? Parece que la radiología, parece que las cosas que se hacen nuevas, parece que los empleados, parece que la gestión. Bueno, efectivamente en nuestra asociación empezamos a recibir quejas por parte de no solo de los usuarios, sino también de los profesionales, de distinto tipo. Por una parte, y lo más llamativo, es que empiezan a aparecer pues, unas esperas que no se habían producido nunca, unas demoras excesivas. Esto el paciente lo vive de manera inmediata, ¿no? Cuando necesita una cita con un especialista o incluso con su médico de familia o para una prueba diagnóstica y ve que el tiempo empieza a alargarse. Bueno, pues estas fueron las primeras. Empezamos a ver que se empiezan a derivar pruebas. Es curioso, ¿no?, que se demonice tanto la gestión privada y se empieza por primera vez en la historia del Hospital Alcira a derivar pruebas y pacientes a la privada pura y dura, es decir, a clínicas privadas, ¿no?, para poder dar salida a esas listas de espera que empiezan a ser inasumibles. Es como un fantasma, la que un hospital pone la placa de pública empieza a tener listas de espera. Efectivamente, ¿no?, algo que no había ocurrido en los 18 años anteriores, ¿no? Empezamos a recibir también quejas pues, en cuanto al mantenimiento de las instalaciones. Aparecen útiles del hospital en mercadillos de la zona, lo cual pues, indica pues, un mantenimiento muy deficiente, ¿no? Bueno, quejas, y como asociación que efectivamente pues, defendemos una gestión sanitaria excelente, y esto implica una excelencia técnica o clínica que se da porque los profesionales son magníficos en todos los hospitales de España, pero que también necesita de una excelencia en la gestión para hacer que el sistema sanitario sea sostenible y no desaparezca, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros no hemos parado de denunciar toda esta serie de deficiencias. Luis de Haro, luego hay otro defecto casi inevitable si hablamos de sanidad pública. Empieza a engordarse la nómina, empiezan a abundar nuevos empleados, hasta que un año después podemos decir que hay 500 más. Bueno, yo desde luego lo primero que diría es, no solamente es el problema de los 500 empleados más, sino el primer problema que hay es que unas semanas antes de la fecha de que se tiene que tomar la decisión, empieza a haber dudas si se va a tomar o no, si se va a poder revertir o no se va a poder revertir, si se va a poder cancelar el contrato, si no se va a poder cancelar. Entonces es un momento de una cierta tensión porque lo que muestra es que no hay un proyecto detrás. La idea no es voy a hacer un hospital mejor, sino voy a llevar adelante mi proyecto político, me lleve por delante quien me lleve por delante. Pura testosterona. No, efectivamente. Entonces, no hay proyecto, no está nada preparado, unas semanas antes no se sabe qué es lo que va a suceder. De hecho, participamos en varias tertulias preguntando, pues parece que sí, parece que no. Y al final, el resultado es que se acaba la gestión por parte de Ribera Salud y empieza un proyecto que no se sabe muy bien hacia dónde va. De hecho, es un proyecto que no mejora el hospital. Y yo creo que, como decíamos antes, si el Hospital de Alcira es un proyecto que es una referencia en la sanidad española, y probablemente Antonio Burreño puede decir, en la sanidad mundial es un proyecto de referencia, lo que tienes que hacer es que si se ponen los ojos en ese proyecto, que se vea que es un hospital mucho mejor. No siquiera que es el mismo hospital, no que empeore, no tiene sentido,
pero por lo menos que se da un paso hacia adelante. Y la idea que hay es que no hay un paso hacia adelante. La idea que hay es, esto es el Pacto del Botanic, yo lo llevo adelante por las buenas o por las malas. Y bueno, los resultados los estamos viendo, ¿no? Bueno, lo ocurrido en el hospital de Alzira es la primera piedra de toque de lo que va a ocurrir en otros 4 establecimientos, la misma comunidad autónoma. El más conocido tal vez sea Torrevieja, o el primero en el vencimiento del plazo de concesión, pero Denia, pero tal, pero cual. Vamos a hablar de qué futuro les aguarda, vamos a hablar de si es posible, si hay un cambio político en la Comunidad Valenciana, si cabe la posibilidad de que eso vuelva a ser gestionado por mano privada, y por lo tanto parece que a mejorar, ya veremos, pero eso lo vamos a hacer después de la publicidad. Cabe la posibilidad de que si revalida un gobierno de izquierdas siga aplicando la doctrina de la Ribera a otros hospitales valencianos. ¿Cómo lo ves? Pues sí, la verdad que sí. Yo estoy muy en contacto con varios de ellos. Esta misma Semana Santa he estado en Denia, en el hospital de Denia. Los responsables de ahí son amigos míos, el gerente, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues sí puede pasar. Los criterios pues son evidentemente, coincido, porque yo vivía en Alicante cuando ha dicho Antonio antes, ese sentimiento de cariño de la población, etcétera, etcétera, hacia ello. Y realmente en el año 97... es curioso porque se aprobó una ley en la cual todos los partidos políticos, incluyendo evidentemente el Partido Socialista, aceptaban los nuevos modelos de gestión sanitaria y a nivel nacional. Y evidentemente entre los nuevos modelos de gestión sanitaria figuraba el que ahora se debe de llamar gestión indirecta, porque realmente el término público-privada, yo creo que ya aparte que está muy sobado, ya realmente yo creo que ya está muy sobrepasado. Realmente no es un término, yo creo que ahora se debe decir gestión indirecta. Y porque realmente no es lo mismo una cosa y la otra. La gestión público-privada se lleva haciendo desde hace 1 siglo y medio en España, en Cataluña, en Andalucía, los consorcios, las fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿realmente va a pasar? Pues yo creo que va a pasar, porque los criterios no son criterios ni atendiendo a la satisfacción de los pacientes, ni atendiendo criterios económicos correctos y legales conforme a contratos, ni siguiendo criterios, por supuesto, asistenciales, ni de resultados, etcétera, etcétera. Son criterios puramente demagógicos, puramente políticos y, evidentemente, gestionados la mayor parte de las veces por profesionales no cualificados en la gestión. Son profesionales puestos a dedo, como pasa muchas veces en la medicina pública. No son profesionales que vienen del mundo de la gestión. Luego vamos a hablar específicamente de los enchufes, de lo que podríamos llamar las cabezas pensantes del proyecto, que eso es muy importante, como todo en la vida. Quien lo dirige es esencial, ¿no? Eso está claro, ¿verdad? Bueno, sin embargo, hay una auditoría pública del Hospital de Torrevieja gestionado por manos privadas. Yo creo que es muy interesante, se la vamos a locutar para que no tengan que hacer el esfuerzo de leer un párrafo que hemos seleccionado de la auditoría pública de ese hospital. La asistencia sanitaria integral de la población protegida del Departamento de Salud de Torrevieja supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, lo que implica un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública. Es significativo el menor tiempo que deben esperar los pacientes con solicitud en lista de espera quirúrgica, 38 días en el Departamento de Salud de Torrevieja frente a la media autonómica de 115 días. Al evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia, podemos concluir que Torrevieja es uno de los departamentos de salud más eficientes. Bueno, y también les podría enseñar un informe o unas declaraciones del síndic mayor de Comptes, el supervisor de las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana, Vicent Cucarella, que dice lo siguiente. Las auditorías a las concesiones sanitarias han concluido que son entre un 25 y un 30% más baratas. Además, no tienen niveles de calidad inferiores y en algunos puntos son mejores. Me sorprende que se quiera argumentar que este sistema es más caro que el público porque los datos no dicen eso, sino que es más barato, como demuestran nuestros estudios y otros. Ahora bien, donde habría que incidir es en ¿por qué es más barato? Si un gobierno decide seguir adelante con las reversiones habrá otros motivos, pero me resulta curioso que no se hable de ellos. Decir que es por una cuestión de ahorro no es cierto y está demostrado. Bueno,
No es una cuestión de ahorro, entonces, es un encono de carácter político, de yo lo quiero hacer y voy y lo hago, y tampoco es que hubiera ganado las elecciones el que lo hace, que está pues malviviendo un gobierno Frankenstein no muy distinto del que se le reprocha a Sánchez, me refiero a Ximo Puig, naturalmente. Ahora bien, doctor Palau, dígame una cosa. ¿Qué posibilidades hay? Sé que hay una iniciativa judicializada de una queja de su compañía, de, oiga, nos han como atropellado, ¿no? No sé qué pasará en los tribunales de justicia, pero ¿cree usted que puede haber un momento de reversión de toda la decisión y que obligue a la administración pública a convocar tal vez un concurso nuevo para resolver el daño que les pudieran haber hecho ustedes? Pues cabría la posibilidad. Quiero decir, la decisión que se toma de no prorrogar el contrato, cuando era un contrato que era de 15 años más 5 años de prórroga, y aparentemente esos 5 años de prórroga se tienen que tomar siempre que, bueno, no haya ningún otro motivo específico por lo cual haya que acabar con el contrato, y no lo había, porque como se ha dicho aquí perfectamente por las auditorías, era un departamento que había hecho las cosas más baratas, que había hecho las cosas con mayor nivel de calidad, que había hecho las cosas con mayor nivel de satisfacción de los ciudadanos, y un departamento que estaba siempre en el ranking más alto de los acuerdos de gestión de la propia Consellería. Es evidente que, bueno, pues que si se revierte es por otros motivos que no son exactamente los de un ahorro, los de una mayor eficiencia, los de una mayor necesidad de mejorar los indicadores, porque no es cierto. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que esto se revierta, por decirlo de alguna manera? Sí. Pues que, como decía usted antes, esto está en los tribunales tendrán que dar la última palabra sobre el tema. Y sí, cabe la posibilidad de que el tribunal diga, mire, aquello no se hizo con las condiciones que se tuvo que hacer y tienen ustedes que volver a la casilla de salida y ver cómo lo reenfocamos esto. Es cierto que después de un tiempo de un departamento que ha cambiado su sistema de gestión y con todos los, todas aquellas cosas que han ocurrido a lo largo de este año, ¿no? Con un mayor número de profesionales trabajando del orden del 20% más, con un cambio bastante radical en cuanto a la manera de comprar, regirse, etcétera, etcétera, pues sería una situación compleja el tener que volver hacia atrás, pero bueno, también en estos momentos estamos viendo cómo estos despidos que se produjeron a lo largo del primer día, digamos, después de la reversión, todos ellos, del equipo directivo, del director económico, director de recursos humanos, director de médico, etcétera, todos ellos, después de ir a un juicio, han visto cómo el juez les ha dado la razón, les ha dicho, vuelvan ustedes a su puesto de origen, con sus mismas características, al mismo puesto, con su mismo sueldo, y esto es así, está pasando, todos aquellos que han tenido un juicio han vuelto, con lo cual, bueno, cabría la posibilidad de que esto ocurriera con la completa administración. Bueno, ahí ven algunas imágenes de algunos titulares en los que se explica pues, que algunos de los despedidos han sido forzados por la administración judicial a volver a ser reincorporados al hospital. Doctor, ¿sabe qué pasa? Que además, doctor Palau, además de la justicia está la política. Ya sé que esto que le voy a contar suena marciano, pero algún día algún gobierno de la derecha española o de centro derecha español tomará decisiones contra decisiones anteriores del mundo de la política en línea contradictoria con las mismas. Es decir, no está escrito en ninguna piedra bajada por Moisés que los gobiernos de derechas en España se tengan que comer pues, las decisiones que otros toman, a lo mejor malas decisiones o a lo mejor, en fin, esa cobardía que de tanto hablamos en los que hacemos periodismo político. Puede que vengan momentos en los que un hipotético gobierno de otro signo diga esto se hizo mal, nosotros no vamos a ser cómplices de ese hacer mal, lo queremos arreglar, les parece bien esta solución y la solución eche para adelante, no lo sé, ojalá esto sea de esta manera. Para componer la situación, doña Carmen, usted y yo que no hemos estado en el hospital, yo por lo menos no he estado, afortunadamente no me gusta ir a los hospitales más que de visita, pero en este ni siquiera de visita. Sálvate cuanto puedas. Eso es. Tenemos que saber qué pasa con los enchufes. Antes ha salido tangencialmente, pero esto es muy importante, que ustedes lo conozcan. Vamos a ver a continuación un vídeo en el que les ponemos al día, nos ponemos al día todos sobre los enchufes de los nuevos gerentes.
seguir sumando. Este es el lema con el que Chimo Puig se presenta a la reelección como presidente de la Comunidad Valenciana. Y vaya si pretende sumar. Que pregunten en el Hospital de la Ribera. Allí, el secretario general del PSPV ha demostrado lo fácil que es multiplicar los gastos a costa del erario público. Os presentamos a José Sanfeliu. El gobierno valenciano le nombró comisionado de Sanidad del Departamento de la Salud de la Ribera. Era, por tanto, el encargado de tutelar la reversión de este hospital para que su gestión fuese 100% pública. Así presumía meses después de cómo iba a enchufar a familiares, amigos y conocidos en el centro sanitario. Digo, esperarte 488 días, espérate a que hagamos la revisión, a que se acabe el contrato y a partir de ese momento no os preocupéis que va a hacer falta mucha gente. Se creará una bolsa de trabajo de la Ribera, ¿vale? Ahí se meterán todos nuestros familiares, amigos, conocidos, tal, que estén sin trabajo y que deseen trabajar y se les va a dar la oportunidad de trabajo. Sanfeliu acabó dimitiendo por el escándalo, pero rápidamente Vicent Soler le repescó para un cargo aún mejor. El conseller de Hacienda le nombró subdirector general de costes de personal y control financiero. La Generalitat legitimó así sus prácticas, demostrando que la inmensa mayoría de los nuevos trabajadores de la Ribera no fueron contratados por motivos profesionales. Y es que desde que se produjo la reversión de la gestión del hospital, se han contratado casi 500 empleados y, sorprendentemente, las listas de espera no dejan de aumentar. Lo reconocía el subdirector médico del centro en una reunión en la que directamente se dieron instrucciones a los jefes de servicio para que maquillasen los datos. Ya tienen todos los jefes de servicio quirúrgico instrucciones para intentar controlar la demanda también. Esto se puede hacer hasta un cierto punto, pero bueno, las indicaciones de alguna manera tienen un poquito de elasticidad. Intentaremos controlar un poquito la indicación para intentar, al final la lista de espera es un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, pues intentar, aparte de sacar un poco más, entrar un poquito. La prensa autonómica lleva meses haciéndose eco de estos enchufes, así que ¿qué más hace falta para que Chimo Puig rectifique y reconozca su error? Hasta que eso ocurra, los damnificados serán, una vez más, los pacientes de la Ribera. Les doy palabra de honor que he tenido la boca abierta buena parte del vídeo, porque no daba crédito la suerte que le han grabado, que les han grabado a ambos, y hoy podemos disfrutar de esta página que es verdaderamente de reparto de mafiosos. Y para ti las lavanderías, para ti las peluquerías, yo me quedo el Southeast de la ciudad, tu Brooklyn, parecían las familias, tremendo. Doctora Sánchez, dígame usted, ¿lo entiende? ¿Hay algo cultural? ¿Hay un ADN que yo no...? Bueno, lo que puedo decir es que estoy absolutamente alucinada, sí. Porque yo, que trabajo día a día y trabajo en el sistema sanitario público, por supuesto, que he oído hablar del modelo Alcira y lo que a nosotros nos han vendido determinados partidos políticos, es que era un modelo absolutamente fracasado y que había que revertir simplemente para rescatar. O sea, que directamente Alcira había sido rescatado. Y es curioso porque eso es lo que se vende. Y como por desgracia los médicos que estamos día a día trabajando, viendo 30 pacientes en una consulta, no nos da tiempo a informarnos y no tenemos ninguna cultura, cosa que a mí me parece terrible, porque yo cada vez le digo a mis residentes y a los demás que por supuesto tenemos que aprender medicina, pero que tenemos que estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno, porque nos están vendiendo y nos están engañando. Y la sanidad es una moneda que es valiosísima para todos los partidos políticos. Y cómo determinados partidos políticos y determinadas ideologías lo arrojan, o sea, lo usan como arma arrojadiza contra otros partidos políticos, y cómo al final te venden y te produce. Les encanta directamente que haya un enfrentamiento entre lo que ellos llaman sanidad pública y sanidad privada, cuando en realidad no es así. Yo, si me permitís, yo sí creo que uno de los principales problemas es el tema de la comunicación. Es decir, absolutamente. Sanidad privada es una cosa y sanidad pública es otra. Y un modelo concesional es sanidad pública. No es otra cosa que sanidad pública. Lo que ocurre es que es una sanidad pública gestionada de una manera indirecta y por métodos privados. ¿Esto qué aporta a la sanidad pública? Le aporta una mayor flexibilidad de la gestión, le aporta una mayor capacidad de gestión y le aporta una
posibilidad y unas herramientas diferentes para poder hacer mejor las cosas, pero es sanidad pública. Sin ninguna duda. Y no tiene nada que ver con la privatización que se vende. Entonces, entiendo perfectamente que se diga lo del modelo, pero no puede ser nunca un modelo fracasado cuando el modelo tiene datos perfectamente claros y técnicos de alcanzar los niveles más altos de los acuerdos de gestión de los indicadores, de calidad, de satisfacción, de indicadores en salud. Estamos hablando de que son los departamentos concesionados en la Comunidad Valenciana, que son los que más vacunan a los pacientes, a los ciudadanos, los que mejor controlan el riesgo cardiovascular, los que más pacientes diabéticos están controlados. Es decir, estamos hablando de cosas que son las que me gusta hablar a mí, que son cosas tangibles y clínicas, que es de lo que estamos hablando. Me parece que somos un poco ingenuos, ¿eh? O sea, perdonadme porque hay turnos pedidos, pero sois un poco ingenuos. Y los más ingenuos somos los médicos. Sin ninguna duda. Bueno, lo de la privatización de la sanidad es la tontería más grande que se puede oír. Mira, tu sueldo y el mío, trabajando para el Estado, y yo he trabajado muchos años para el Estado, es privado. Tu sueldo es privado, te lo llevas a casa y haces con tu sueldo lo que quieras. Aquí hay un problema trasfondo en el que los médicos estamos acudiendo a ese discurso de lo de la privatización, movidos porque un hospital tiene 6.000 trabajadores y los que menos pintan son los médicos. Sin ninguna duda. Bueno, eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Aquí hay un montón de gente, seamos absolutamente claros, y yo ya soy muy mayor y me importa muy poco, que prefieren el trabajo público al privado. Hay un montón de gente que en el trabajo privado no se puede permitir el lujo de decir quiero trabajar 35 horas de trabajadores logísticos de una empresa. Porque no trabajan 35 horas ninguno de los ciudadanos que nos están oyendo y que se dedican a la logística de cocina, de lavandería, de un montón de cosas que naturalmente quieren trabajar en el sistema público. Los médicos también nos gustaría a alguno trabajar en el sistema público, pero yo todos los años que he trabajado en el sistema público he salido perjudicado porque ganaba menos que los demás, porque trabajaba mucho más que los demás, gracias a mi vocación, porque soy un apasionado de la medicina. El problema es ese. El problema es que en el sistema sanitario público no se sabe ni se puede incentivar al médico, ni a la enfermera. No se puede. Y como no se puede, se inventó una cosa que proviene nada menos que de la Comisión Abril-Martorell. La provisión tiene que ser pública y privada. Y en competencia, además. Y de esa forma meter el incentivo donde se puede poner. Que el paciente elija al médico y el médico reciba la cantidad correspondiente a su esfuerzo. Ese es su estímulo. Pero evidentemente eso era Alcira. Un hospital con menos camas que ningún otro de la Comunidad Valenciana de sus características, haciendo casi la misma tarea que el Hospital General de Valencia. Prácticamente el mismo. Y tenía la mitad de quirófanos. José María Martínez, tu punto de vista y sobre todo recupérame tu opinión sobre los enchufados y este escandalazo que acabamos de... Bueno, es que esto era tremendo. Yo creo que estamos, son los clásicos tópicos, no hay sanidad pública y sanidad privada, es una única sanidad, ambas se necesitan, se complementan, el paciente realmente cuando entra en un hospital pues no tiene idea si es público o es privado, el paciente va a curarse y los índices de satisfacción es lo que marca todo. Y los índices de satisfacción en el Hospital de la Ribera han sido excelentes, como lo han demostrado encuestas totalmente objetivas, totalmente. Dicho eso, también digo que la comunicación, estábamos hablando hace un rato de la comunicación, como también otra de mis facetas es la comunicación, en la publicación que dirijo, pues realmente la comunicación que os llega es una comunicación totalmente sesgada. Primero porque los datos que tienen en la pública, digamos, tradicional, no son los datos de la pública del grupo de Ribera Salud. No son ni comparables siquiera. Se miden indicadores absolutamente diferentes. Los de la pública no miden realmente datos asistenciales de gran precisión. Se habla la consejería, los portales de transparencia, realmente, con todos mis respetos, la mayor parte de ellos es un
es una cosa pues muy política realmente, es para maquillar, decir lo bueno que eres, lo bien que lo estás haciendo, etcétera, etcétera, y poco más. No muestra realmente resultados asistenciales, que es lo que el paciente quiere. A fin de cuentas, el paciente va a curarse, no va a otra cosa. Lo que yo decía antes de los enchufes, por complementarte lo que estás diciendo, yo no utilizo la palabra enchufe, he utilizado la palabra a dedo. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Realmente para mí a dedo es... hay muchos gerentes en la historia pública de la gerencia. La mayor parte de los gerentes han sido nombrados han sido nombrados a dedo y siendo médicos. Porque no había personas preparadas en el mundo de la gestión, con alguna excepción, que no fuera médico. Vienen de un origen que es la Escuela Nacional de Sanidad, que ha hecho una gran labor durante montones y montones de años, pero que era enseñanza de gestión de médicos para médicos. Hay montones y montones de técnicas que se han ido incorporando y que evidentemente, como no se dan en las facultades de medicina, desgraciadamente, que se debería de dar alguna asignatura de gestión en las facultades de medicina, y no se dan, tampoco se da una asignatura de comunicación, aunque parezca mentira. Y mira que es importante la comunicación, y ya no hablo de la comunicación médico-paciente, sino otro tipo de comunicación. Me alegro que esté de acuerdo conmigo. Absolutamente. Es fundamental. Pues entonces realmente la comunicación que os llega es una comunicación... Perdón, el tema de los enchufes. El tema de los enchufes o de los nombramientos, claro, se nombraba pues el político de turno que llegaba a un determinado poder y nombraba pues a los amigos, algunos de ellos cualificados. No quiero decir que todos fueran ni mucho menos no cualificados, ni muchísimo menos. Algunos sí y otros no. Hoy en día, afortunadamente, se van incorporando ya, y en el tema del Grupo de Valencia se han incorporado profesionales que vienen por otros caminos, médicos o no médicos, y vienen por caminos de aprender en el mundo de la gestión. Y eso es muy importante. Y perdona solamente que recupere el mundo de la comunicación, y me callo ya más para dar ocasión a que habléis todos los demás más. El mundo de la comunicación, la que os llega es información sesgada, una comunicación pública, oficial, etcétera, etcétera. Y claro, ¿cómo van a tirar piedra contra su tejado? Es imposible que tiren piedra contra su tejado. Lo que dicen son las maravillas del sistema y lo malo del otro sistema. Claro. Pero sin embargo, yo digo, mira, en New Medical Economics editamos hace un año, no se vende, lo estoy poniendo no es publicidad, porque no se vende, o lo puedo facilitar, creo que nos quedan algunos ejemplares, en el cual se recogen testimonios de comunicadores muy prestigiosos, nacionales e internacionales, en los cuales se habla de comunicación real sobre los hospitales de la Ribera y del grupo. Y que os ofrezco la posibilidad de daros alguno en algún momento. Bien, de todas maneras, volvamos atrás, me interesa ese deco que habéis enseñado en el que pues, la sanidad pública ha dejado de pagar compromisos de incentivos a los trabajadores que naturalmente están disgustados. Hay algunos sindicatos que están criticando claramente esta nueva gestión pública del hospital. Te toca. Bien. Yo es que creo que además en esto hay que ser muy claro y sobre todo un día como hoy en el que tantos telespectadores posiblemente estén decidiendo su voto, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay que decir con claridad, y desde nuestra asociación lo hemos denunciado así, que el proceso de reversión de la Ribera, que además conviene analizar en detalle porque es la primera vez que se produce, es fruto de una decisión de los partidos de izquierda absolutamente basada en criterios ideológicos y aplicada de una manera sectaria, ha conducido a un fracaso asistencial, a una estafa a todos los valencianos y a un grave perjuicio a los usuarios del departamento de la Ribera. Y he dicho fracaso asistencial, todos los indicadores que estaban en los primeros lugares sin cumplimiento en la Comunidad Valenciana se han ido a pique, las listas de espera se han multiplicado y en este momento son inasumibles, se están derivando pacientes a la privada y ya no solo se ahorran esos 45 millones de euros que dice la Sindicatura de Cuentas, en las 3 auditorías que ha hecho a 3 concesiones, y los resultados son similares en las 3, un órgano nada sospechoso y absolutamente independiente, no solo no se ahorra, sino que algunos expertos y algunas fuentes estiman que se está produciendo un sobrecoste de 50 millones de euros de todos los valencianos. Por eso digo, fracaso asistencial, estafa a los valencianos, perjuicio a los usuarios por las listas de espera y demás. Permítame que recordemos una intervención de Alberto de la Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, en un programa de esta casa en el que recuerda lo que significó el modelo Alcira. Bueno, digamos, el modelo Alcira es un modelo de gestión privada de un servicio público en el que la empresa privada construye el hospital y lo gestiona por un periodo de tiempo a las órdenes del gobierno de turno, autonómico de turno. Ahora te iba... Bueno, vamos a hablar de cómo se desvían ahora
1000 resonancias a la privada desde este hospital porque no dan abasto, o porque no son capaces, o por lo que demonios sea. Ustedes me lo van a contar porque nosotros no lo sabemos, pero antes tenías tu palabra. Sí, no, yo quería insistir un poco en este tema de lo que significa un proyecto que no existe, porque lo que está sucediendo es un proyecto como el de Ribera Salud, lo acaba de contar Antonio Burgueño, ha necesitado un montón de años para desarrollarse. Ese montón de años puede haber, como ha sucedido en Madrid o como va a suceder en diferentes sitios, puede haber cambios de gobierno. Al final, lo que es necesario es que haya un acuerdo político que permita que unos proyectos se desarrollen a largo plazo. No puede ser que la sanidad, que es un tema del estado del bienestar fundamental, vaya solo y exclusivamente en función del interés político. Entonces, si para desarrollar un proyecto necesitas 10 años, no puedes estar dando vueltas de voy y vengo, voy y vengo. Necesitamos proyectos a largo plazo para que todo el mundo reme a su favor. Mientras lo utilices en tu beneficio, pues eso es lo que ha pasado. ¿Qué ha ocurrido? Que en un momento dado ha sido muy importante decir, desde la izquierda, se utiliza la sanidad para ganar dinero. Lo han conseguido meter. No es posible que desde el ámbito sectorial se diga que eso no es así, porque todos los partidos de izquierda han utilizado todos sus mecanismos mediáticos para meterlo. ¿Por qué? Porque es un tema que es sensible. Entonces, utilizan todos los mecanismos para decirlo. Entonces, cuando viene una chinita como el doctor Palau a contar la verdad, pues pero eso es un tópico. No hay manera de acallar a todos los medios diciendo eso. Eso es un tópico que se basa en incultura. O sea, vamos a ver, en el hospital naturalmente que gana dinero el médico, el farmacéutico y el empleado en el hospital. Y el cocinero gana dinero. Y gana dinero el suministrador del pan, el suministrador del medicamento, el que ha hecho el hospital y le pone ladrillos, el que lleva por la mañana un enchufe para arreglar el hospital. O sea, la actividad de un hospital está llena de intereses económicos que naturalmente son todos legítimos. El que pone en orden a todo ese mundo empresarial es el gestor. Bueno, ese gestor en la pública reina por su ausencia. Y en la privada, el gestor le pone ese valor añadido y tiene que ganar dinero, claro, porque si no, ¿cómo se va a suceder? Esta es la evidencia que cualquier patán entiende perfectamente, pero se malutiliza. Y un partido de izquierdas diciendo, en sanidad, soy ejemplar, y no se puede ganar dinero, eso es tan absurdo como para desconocer que la industria farmacéutica nos cura de enfermedades que jamás habíamos sospechado se iban a curar, gracias a inversiones multimillonarias que van a la cabeza en el marco de Wall Street. O sea, naturalmente porque el valor que añaden a la sociedad es altísimo. Y por eso se les premia con ese emolumento. Y lo mismo, quien sabe gestionar la sanidad y debe tener un valor añadido, y quien no la sabe gestionar, como pasa hoy en la gestión pública, debería tener la condena. La condena de la sociedad. Y el ciudadano debiera tener la picardía de decir, como el gestor privado está obligado a ganar dinero, a mí es lo que me conviene, porque es el que permitirá que el sistema ahorre, sea más eficaz y sobre todo que no tenga que ir al autobús ese que han visto hace un rato a hacer la resonancia autobús que por lo visto, doctor, me lo va a contar usted, está aparcado en el parking y ahí es a donde derivan esa afluencia de resonancias que no son capaces de gestionar. Sí, no, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Antonio, pero es que también yo creo que los poderes públicos, una de sus obligaciones es gestionar de manera eficiente. Es decir, si sabe que puede dar un servicio público, el mejor servicio público, a un precio determinado, incluso ahorrando, como dicen la Sindicatura de Cuentas, un 35 o un 40% más respecto a cualquier otro departamento, está en la obligación de hacerlo. Y creo que tiene que ser absolutamente reprobable el hecho de que ahora no solo no ahorremos esos 40 millones o 45 millones, sino que además nos estemos gastando como 50 o más, no sabemos cuánto va a ser, pero desde luego hay que pagar a 500 trabajadores más para obtener unos resultados que son claramente peores de los que se estaban produciendo ahora.
diciendo siempre que es que ya no está privatizado. Y el ejemplo más claro ahora de reprivatización es que de pronto tenemos ahora que mandar resonancias, que tenemos que mandar pruebas diagnósticas, que tenemos que mandar ecografías, es decir, a centros que sí que son privados, y gastarnos ese dinero. No solo eso, sino que estamos pagando suministros de fármacos con un sobrecoste del 70% sobre el coste que tenía anteriormente, que también es algo que es un coste añadido. Es decir, pero la claridad, el ciudadano de Alcira y de la Ribera sabe que por la tarde le atendían un médico que estaba interesado enormemente en atenderle, por su vocación y porque además se le compensaba por ello. Eso lo sabe el Hospital de la Ribera. Y mañana, cuando tengan un nuevo convenio y no puedan estar incentivados con el nuevo convenio, no van a tener esas consultas por las tardes y no las van a tener. Y ese es el motivo por que el ciudadano va a perder. Pero clarísimamente, o sea, ya tiene más gente. Vamos a hacer una pausita publicitaria muy pequeña y luego yo voy a empezar a hacer preguntas por aquí. ¿Cómo es posible que ahora se tengan que desviar en un año 1000 resonancias a la privada total, siendo que antes esto no era una práctica habitual en ese mismo hospital? El mismo hospital, los mismos pacientes, diferente gestión. Lo van pillando, ¿verdad? Vamos a una pausita de publicidad. Ya estamos de vuelta, don José María Martínez. Sí, bueno, quería solamente retomar el hilo de las resonancias, y la falta de gestión. No es tan aplicable a Valencia, pero ¿qué se puede esperar de una sanidad pública a nivel de gestión? En muchas ocasiones, no siempre, por supuesto, no quiero generalizar, que rechaza donaciones de Amancio Ortega para resonancia y la rechaza cuando es algo gratuito, una donación. Ha habido algunas comunidades autónomas que lo han aceptado y otras no lo han aceptado. ¿Cómo puede alguien perjudicar a sus pacientes rechazando el tener resonancia de última generación cuando no pueden comprarla por sí mismos? Pues esto realmente es lo que está pasando en muchas comunidades autónomas y la deformación entre la política y la gestión. José María, hay que promover que consideren al filántropo una especie en extinción, como al lince ibérico. Es posible, es posible. Porque encima que el hombre, de su bolsillo, de lo que tiene para irse al cine, decide, hombre, ya que yo me he curado con esto, voy a hacer qué. Es increíble. Pues encima le muerde la mano. En fin, ¿cómo es posible, doctor Burgueño, que usted no advirtiera de que esto podría suceder a la consejera de Sanidad valenciana, la ministra luego Montón? No me acabé de aprender el nombre porque duró tan poco. Yo he sido funcionario, pero además he tenido, por suerte, una responsabilidad importante en Madrid. He dirigido los hospitales de la Comunidad de Madrid durante 7 años. Sí. Creo. Ahí pueden ver un perfil suyo que publicó un medio de comunicación, con una caricatura que no le favorece nada. No, bueno, ahora estoy mejor para la caricatura porque ya me he envejecido mucho más, o sea que, evidentemente. No, y hay una lealtad en mi parte, porque además soy médico del Ejército del Aire. Yo tengo la idea de que al mando hay que decirle la verdad. Y después, cuando te la da y sigue insistiendo, bueno, yo he ido tuve la suerte de que me recibió muy bien, lo tengo que decir, la consejera de Sanidad, Carmen Montón, no la conocía. Curiosamente está casada con uno de mi pueblo, después me he enterado, pero bueno. Podría haber utilizado ese enchufe, pero no lo utilicé, a lo mejor me equivoqué. Y fui a decirle, hemos estudiado unos profesionales, creo que expertos, que nos pidió Enrique Palau, que lo estudiáramos cuando estaba de gerente en el último año, qué cosas se necesitaban en el Hospital de Alcira, qué cosas... Bueno, la verdad es que el reflejo de la gestión y lo que se estaba haciendo daba pánico para los próximos 5 años si lo seguía gestionando la Ribera, si lo seguía gestionando Ribera Salud. Daba pánico porque el hospital
tenía tal éxito que podía morir de éxito y había que hacer ampliaciones necesarias. Y dijimos al hospital, para los próximos 5 años, creo que el gerente era consciente, tenéis que ampliar 100 camas y tenéis que ampliar 3 quirófanos y tenéis que ampliar 15 consultorios. Prácticamente un nuevo edificio consultorio. Y tenéis que multiplicar por 2 o más el aparcamiento. Porque este hospital ha crecido, también ha envejecido como todos los hospitales, pero si la gestión va a ser pública, las reformas que hay que hacer son diferentes. Son muchísimas más. Es decir, para hacer 23.000 intervenciones que estáis haciendo, me parece que vais a necesitar 3 quirófanos si sigue con el modelo de gestión. Claro. Pero si el modelo de gestión va a ser público, necesitan 22 y tienen 10. ¿Por qué? Porque esa misma cifra la tiene Alicante para hacer 23.000 intervenciones, tiene 25 quirófanos. Por lo tanto, y esas cifras son con las que nos movemos todos los gestores de la sanidad pública en España. Un quirófano en la pública hace de 500 a 700 intervenciones al año, mientras que en Alcira, con la gestión privada, se hacían 2.000. Y eso se lo fui a advertir a la consejera. Tienes que empezar obras que necesariamente amplíen los servicios para que cuando sea la gestión privada, cuando el médico no pueda abrir, el mismo médico que abre los quirófanos por la mañana, no pueda venir por la tarde a trabajar y necesites que haya más quirófanos, que es lo que pasa en todos los sitios, para que por la tarde estén todos vacíos, pues evidentemente tienes que tener el doble. Claro. Y si no, darás una insatisfacción a los ciudadanos. Y eso está llegando a pasar ya. Eso en un país, doctora Sánchez, en el que hay déficit económico, en el que la seguridad social produce un agujero, en el que todos tenemos que hacer un aporte necesario para sostener algo bueno, pues que funciona más o menos bien. Nos sentimos bastante orgullosos de la sanidad pública, pero no echaríamos de menos algo de ahorros. Absolutamente. Absolutamente, y por eso, o sea, yo creo que la sanidad en España, aunque es verdad, y por supuesto que la sanidad pública en España funciona, pero no es tan maravillosa como se vende siempre habitualmente, que es una sanidad 100% eficiente, ni muchísimo menos. Y bueno, si yo me estoy interesando en estos temas, aparte de llevar el trasplante renal que llevo durante muchos años, es porque durante estos años, en los 20 y tantos años que yo llevo ejerciendo como médico en una consulta, estoy viendo cómo se está deteriorando y que este sistema no es sostenible. E igual que lo pienso yo, lo piensan muchísimos compañeros. Lo único que es verdad que no se... ¿Y sabe que pensamos muchos pacientes? Que se despilfarra la farmacia, que se despilfarran las pruebas. Se despilfarra el tiempo, lo que está diciendo el doctor Bugueño, no. Yo creo que se despilfarra poco. La doctora pertenece a una línea de éxito en la sanidad pública por 2 razones. Una, porque está llena de profesionales vocacionados, de una calidad impresionante en el mundo, los de trasplante, pero que son los únicos que consiguieron desde el principio ser estimulados, profesional y económicamente. Y por lo tanto, el trasplante es un éxito en España, porque fue... A nivel mundial, claro, por eso, pero porque está estimulado. Metan ustedes el estímulo en toda la gestión pública. Y está centralizado. Me acabo de caer del caballo, me ha hecho ver algo que no había visto. Gracias. Bueno, quiero hablarles... Doctor, usted me tiene que contar, doctor Palau, qué pasa con esa nueva unidad para preingresos en lo que fue su hospital, donde se quejan porque hay un baño cada 26 pacientes. Esto ahora lo van a ver, pero cuéntemelo porque yo no entiendo. ¿Tanto cuesta hacer baños suficientes? No, yo creo que no se trata tanto de hacer baños como de que si es pertinente hacer unidades de preingreso o no, en un mundo en el que lo que estamos hablando es de cómo organizamos el hospital para que el paciente
al final esté el menos tiempo posible dentro del hospital, ¿no? Entonces, si no somos capaces de hacer una gestión adecuada de este circuito del paciente, tenemos una sobrecarga importante en puertas de urgencias y no se soluciona con hacer un estadio intermedio antes de que el paciente pase a ser ingresado. Bueno, y menos todavía si se hace de una manera mal como parece que se ha hecho, pues con muy pocos recursos y con muy pocos... La cosa es que apenas el invento dura 3 meses y el mismo que lo promueve lo cierra, ¿no? Pues esto es lo que parece. Quiero decir, yo creo que efectivamente son cosas decisiones que se toman ante una situación de emergencia, y hacen una cosa que yo creo que es ya obsoleta desde su nacimiento, el hacer una unidad de estas características, y desde luego tiene poco sentido. Pero como eso, muchas otras cosas. ¿Cómo es que ahora hay pacientes de urgencias en los pasillos? ¿Antes había? Pues antes nosotros lo que hacíamos era gestionar todo lo posible para hacer que los pacientes o bien estuvieran atendidos en urgencias o bien rápidamente pudieran subir a sus habitaciones, porque la estancia media de un hospital como el nuestro era una estancia media especialmente corta, estamos hablando de 4 y pico días. Esto es lo que realmente permite hacer cosas como las que decía el doctor Burgueño, de operar a más de 22.000 pacientes al año. Estamos hablando de volúmenes aproximadamente como los tiene el Hospital General o incluso el Hospital Clínico de Valencia, estamos hablando con la mitad de camas, y esto se basa en una gestión rápida y eficaz de las altas de los pacientes, ¿no? Entonces esto permite que los pacientes tengan que rápidamente sitio para poderse ocupar en la sala de hospitalización, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo. La idea es tener un proyecto y no gestionar aquello que me llega. Si no preparas lo que me llega, normalmente siempre estás desbordado, que es lo que está pasando ahora. No hay previsión, no hay proyecto, pues se desborda todo. Yo creo que una de las cosas que nosotros cada vez estábamos consiguiendo mejor era el proceso de integración de todo un departamento, primaria, con especializada y con elementos intermedios como son cuidados a domicilio, etcétera. Porque estamos hablando al final de unos momentos en la sanidad, en la historia de la sanidad, en la que el hospital cada vez está teniendo menos importancia para darle mayor importancia a lo que es la asistencia en otros ámbitos, ¿no? Ámbito primaria, ámbito de hospitalización a domicilio, etcétera. Y esto es algo que se estaba conjugando muy bien, de manera que el paciente pues venía al hospital exactamente el tiempo necesario pues para tenerse que intervenir o para tenerse que hacer una cosa muy concreta, y en cuanto que el paciente estaba disponible para poderse remitir a su domicilio con el máximo de seguridad, pues se remitía, etcétera. Eso que leen ahí, esperas de hasta 38 horas en pasillos en el área de urgencias, ¿eso no pasaba antes o sí? Pues no, esto no pasaba, no pasaba con esta intensidad, desde luego no. No puedo decir que en determinados momentos de invierno, con picos elevados de la gripe, como pasa en todos los hospitales, pues tuviésemos que echar mano de una mayor intensidad de cuidados, que tuviésemos que echar mano de más profesionales, que tuviésemos que echar mano de más recursos, pero también es verdad que teníamos esa capacidad de poder echar mano de esos recursos para dar esas soluciones, ¿no? Entonces, no pasaba desde luego, ni mucho menos con esta intensidad. Yo creo que es una de las características del modelo, es decir, es la gestión privada lo que te da es esa agilidad para en un momento determinado y ante una situación, una contingencia determinada, pues habilitar medios, contratar personal, habilitar unas camas, es decir, bueno, capacidad de movilización de recursos que por la rigidez del sistema que tiene la gestión directa, pues parece muy difícil o prácticamente imposible. Entonces, efectivamente, pues bueno, las situaciones van a piñón fijo y no se reacciona ante situaciones puntuales que se dan en todos los hospitales, momentos de gripes, situaciones de este tipo. Hay quien, ahí la ven, hay quien desde el mundo de la política critica todo esto por sectarismo lisa y llanamente, y yo creo que además dan el clavo, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con el sectarismo y con algunas circunstancias que afectan a nuestro país de forma lo verán, de forma lamentable, como por ejemplo que se haya visto material del hospital en mercadillos de la zona. Esto que ha sido una anécdota muy comentada porque periodísticamente pues tiene mucho morbo, ¿verdad? No deja de asombrar que una silla de ruedas del hospital aparezca en el mercadillo de un pueblo de la zona, Corbera. Se publicó en todos los medios, tuvo enorme resonancia, las redes sociales se cebaron con ello y demuestra una falta de respeto, de cuidado
hacia el mantenimiento y la titularidad del material. Un material que dicen los usuarios del hospital, y ustedes lo deben saber mejor que yo, que a veces se ve amontonado en los pasillos, ahí ven la fotografía, y las instalaciones que han sufrido un enorme deterioro por falta de mantenimiento. Luego hablaremos de eso, Burgueño, pero antes la doctora Sánchez quería añadir algo. Que yo quería comentar que yo no creo que el modelo de sanidad pública en España sea ese. Sea ese, ya. Afortunadamente. O sea, es que bueno, yo llevo muchísimos años trabajando en la sanidad pública y nunca he visto eso. Bajo el paraguas del modelo de sanidad pública. Claro, igual que cuando hablamos de gestión privada o cuando hablamos de sanidad pública, no podemos meter en el mismo saco. Bueno, pues modelos que por supuesto que es muchísimo, que hay muchísimo que mejorar y por supuesto, que por supuesto la gestión es absolutamente fundamental, pero bueno, eso no toda la sanidad pública fundamentalmente. No puedo estar más de acuerdo. Es eso, no puedo estar más de acuerdo. Pero... Igual que cuando criticamos, o la crítica que se ha hecho a Mancio y tal, cual las donaciones, la sanidad pública no lo critican determinados partidos políticos que utilizan y sindicatos que están utilizando eso. Tienes toda la razón. Sin duda. Pero vamos a ver, dígame una cosa. Utilizando una sensibilidad y trabajando con... No, pero es bestial. Llevas razón. ¿Eso es bestial? Llevas absoluta razón. Y eso es el paso de que el hospital tiene un dueño, al hospital no tiene dueño. Eso sí, perfectamente. Y ese paso, yo puedo decir que seguro que había una camilla que podría tener un deterioro que en la gestión privada se cuida, se deteriora y se lleva a mantenimiento. Completamente de acuerdo. Y en la pública dice, esto ya no sirve. Y de una nueva. Ese paso de una a la otra. No, y aparte, como no es de nadie, como el dinero de la pública y las cosas de la pública no es de nadie, esa es una conclusión que tiene nombre y apellido. Se llama Carmen Calvo, hoy es vicepresidenta del Gobierno todavía, pero, ojo, lo público no es de nadie. Hay mucha gente que no comparte ideología con Carmen Calvo y que también piensa eso mismo. Nos han hecho mucho daño calándonos a fuego la idea de que lo público no es de nadie. No, señor, lo público es de todos. Es la categoría del asunto. Pero, doctora, déjeme hacerle una pregunta. ¿No parecería lógico que, dado que este hospital tenía prestigio, se gestionaba de una forma y todo parecía que le iba bien, y se revirtió a la sanidad pública, alguien hubiera mandado un gestor de ese hospital con algo de criterio y le hubiera dicho, tú sobre todo, hijo mío, no dejes que hablar, tú sobre todo, hijo mío, haz que todo vaya así, haz que nadie note que esto ha pasado de manos, ¿no? Vamos, eso es elemental, ¿no? No, pero es que yo creo que esto sí que ha ocurrido, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, yo creo que sin duda. Quiero decir... ¿Se equivocaron de hombre o de mujer? No, yo creo que ya no vamos a personalizar en hombres o mujeres, pero sí que ha habido una voluntad clara de que la Alcira siguiera funcionando de la mejor manera posible. Y no hay más que preguntarle a otros compañeros de otros departamentos de salud que saben perfectamente que les han dicho, mire, no vamos a contratar a nadie, no vamos a comprar nada tal, porque ahora todo tiene que ir a Alcira. Es decir, claramente se ha volcado una gestión desde el propio gobierno, pues para que Alcira funcionara lo mejor posible durante todo este tiempo, porque obviamente nadie se podía permitir tener unos resultados malos, y pese a todo, es cierto que estamos viendo cómo los indicadores de salud... Pero es que además eso es escandaloso, porque es escandaloso que deberían saber todos los médicos de Valencia y todos los de España que el Estado valenciano, la Generalitat Valenciana, puede pagar los sobresueldos que ha seguido pagando porque el empeño político no les podía dejar de pagar. Porque si no, evidentemente, llegan a estas elecciones con un fracaso rotundo. Han seguido pagando a los médicos y todos los médicos de Valencia deberían saber lo que han ganado esos médicos dentro de la gestión pública. Deberían saberlo, porque ¿por qué razón ahora a los de Alcira les pueden pagar esos emolumentos y a mí en la FE no? Porque tengo una productividad variable de 2.000 euros y los de Alcira me multiplican por 10. No, 2.000 es un decir lo de 2.000. Ah, bueno. Bueno, Carlos Rodrigo, cuéntame qué es eso que publicabais vosotros. Que seguramente lo recordáis, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hemos visto que efectivamente ya a las pocas semanas de iniciarse la reversión, ya hubo una directora económica que dimitió y se fue,
y efectivamente, bueno, ahora al año de este proceso, pues la dirección prácticamente en su totalidad pues se ha desmontado, ¿no? Da la sensación que parece como si se hubiera enviado ahí un equipo directivo poco para quemarse a lo bonzo durante un año y desaparecer. La gerente pues anunció su jubilación, pero inmediatamente también mientras cobro. La dirección de enfermería, tal, entonces bueno, pues cobro votos. Antes se ha dicho, ¿no? Parece que dentro de lo que es la gestión directa la figura del gestor brilla por su ausencia y aquí hay una serie de personas que pues lejos de gestionar el departamento pues han estado ahí un poco cubriendo ese papel, tratando de que efectivamente pues las cosas fueran adelante y no hubiera mucho ruido, y al año, pues o bien por desesperación o bien porque efectivamente ya no pueden más al tirar la toalla, la verdad es que el equipo prácticamente se ha desmontado y casi creo que en su totalidad, ¿no? Prácticamente, sí, prácticamente. Ha desaparecido y pues una renovación, ¿no? Gente nueva. Que yo creo que una de las cosas que ha hecho mucho daño es la idea de que la sanidad es gratuita, ¿no? Porque yo pago una parte muy fuerte de mi sueldo para la sanidad, ella también, él también, tú también, todos, ¿no? Entonces, esto de que la sanidad es gratuita es una cosa que ha calado y que ha hecho muchísimo daño. Estoy de acuerdo en que es un problema de comunicación. Se ha utilizado muy bien por un sector y el otro sector no ha sido capaz de responder a que la sanidad no es gratuita. En España cuesta 85.000 millones de euros al año. No estoy seguro si yo soy capaz de ganarlo en un año, pero es lo que cuesta la sanidad en un año. 85.000 millones de euros. La sanidad no es gratuita. No. La sanidad, el presupuesto sanitario de España, público, era en el año 2008 72.000 millones de euros. Y en el año actual, con la prórroga de presupuestos, es de 71.000 millones de euros. Es decir, estamos en no llega a 1.200 y pico euros de media, mucho más bajo que la media de la Comunidad Económica Europea. Estamos en una sanidad infradotada económicamente, pero además por persona y globalmente. Pero además de eso, es que en estos años han salido un montón de cosas, porque esto de la sanidad, para los que no estáis, es un problema, porque estos señores médicos ejercientes cada día curan más enfermos, pero curan más enfermos en diálisis, curan más trasplantes, curan más enfermos porque... Me da usted una noticia de aquí que estamos viviendo voy a sacar en hombros de algunos extragenarios, evidentemente. ¿Por qué? Porque 20.000 cánceres que no se curaban en el 2008 se curan hoy. 20.000 cánceres de los 300.000 que tiene España, 20.000 no se curaban hace 10 años. Y esos que se están curando están costando dinero y hay que curarlos. Y hay que curarlos. Aquí el otro día lo decía y alguien interpretó que yo decía que había que dejar el mundial. No, señor, hay que curarlos. Pero es que estamos, en sanidad, estamos sufriendo por nuestra propia eficacia la restricción de recursos. Es decir, somos exitosos, cada año se vive más. Ese vivir más no quiere decir que se posponga nada más que una enfermedad para el año que viene, más gasto, y evidentemente ese es el tema. Pero Antonio, con las cifras que ha dicho Burgueño, perdón, es muy interesante, porque yo he dicho 85.000 porque me refiero a 70.000 más 15.000 de copago. El copago hay que pagarlo, entonces por eso lo sumo, porque cuando se habla de copago, es decir, o lo paga el usuario por uso, o sea, lo paga el paciente por uso, o lo paga la sanidad dentro de los impuestos. Doctor Palau. No, quería decir que en la línea de lo que tú estás diciendo, estamos en una situación en la que progresivamente la gente somos más mayores, tenemos mayor comorbilidad, estamos teniendo una introducción de tecnología cada vez más cara, y cuando digo tecnología me refiero a todo tipo de tecnología, incluyendo fármacos, etcétera. Necesitamos poner soluciones diferentes a las que hemos venido dando a la sanidad desde hace 40 o 45 años. Teníamos un ejemplo de una solución diferente, o tenemos un ejemplo que es un acercamiento a la gestión de un modelo concesional que cuando lo analiza alguien independiente te dice que es un 30% más barato. Lo lógico es al menos analizarlo, valorarlo y decir, quizá esto es una herramienta que nos puede servir para afrontar este modelo de, digamos, esta dificultad que vamos a tener en la sanidad. Porque si no hacemos nada nuevo, la sanidad pública está
realmente abocada a un fracaso que progresivamente está ocurriendo, y nadie de nosotros queremos que esto ocurra, porque creemos que esto es un pilar básico y fundamental del estado de bienestar, la salud pública de todo este país, y tenemos que buscar alternativas para hacerlo de la manera más eficiente, tener el mayor grado de salud, la mayor satisfacción de los pacientes con el coste más razonable. Y esto, un sistema concesionario en este momento lo da. Probablemente otros modelos también lo pueden hacer, pero este lo da y está comprobado. No tiene sentido que vayamos a desmantelarlo cuando además tenemos datos con los que nos permite comparar. Los que hemos hecho alguna vez investigación sabemos que es muy sencillo. Comparas una rama, comparas otra, y cuando tú dices esta es la que va mejor, pues me quedo con esta. Pero cuando tú haces una comparación y dices esta es la que va mejor, pero me quedo con esta, pues algo raro está pasando. Y encima la solución que debería de pasar por la sanidad privada de verdad, no de gestión, porque estamos hablando de gestión privada, no de sanidad pública. Siempre es sanidad pública. Siempre es sanidad pública. Estamos hablando de sanidad pública. Como toda Europa. Como toda Europa, y acudes a la sanidad privada, encima se demoniza la sanidad privada, se critican conciertos, se critican etcétera, etcétera, y la sanidad privada es el perfecto complemento para lograr esa sostenibilidad de la pública. Claro. Yo es que creo que los resultados de este modelo se explican fácilmente por dos razones, ¿no? Y todas las organizaciones necesitan vectores que hagan de palancas para hacer las cosas bien. Y en este caso son dos. La financiación capitativa, es decir, tienes un presupuesto y ese presupuesto es el que hay, es un presupuesto cerrado, y la transferencia de riesgo. Si lo haces mal, vas a tener mal resultado y te juegas tu dinero, es decir, te juegas tus resultados, no el del resto de los ciudadanos. Por lo tanto, de ahí que efectivamente la preocupación, la obsesión de un sistema concesional es mantener a su población lo más sana posible el mayor tiempo posible, y evidentemente cuidar las infraestructuras, cuidar el equipamiento, cuidar, etcétera. Es decir, efectivamente esto es así. Es curioso que, como decía Javier Palau, un sistema que demuestra estos resultados, que es una experiencia que además debería de ser objeto de una reflexión y un análisis mucho más serio para ver si se extiende, se vuelve al modelo 20 años atrás y le llamamos progresismo. Es progresista regresar a la gestión que se hacía hace 20 años, que va a dar los resultados que se da en el resto de departamentos, porque no tiene por qué ser diferente. Será igual que en el resto. Ampliar, le han escuchado Carlos Rodrigo, presidente de la asociación, antes les dije, Sanitat Solsona, que ya es una bandera clara, pero que tiene un pasado como doctor internista, que antes no lo dije. Sí, es internista y director médico del Hospital de Manises. A mí me parece que lo que estamos hablando es una cosa que es muy interesante, y que estamos hablando de sanidad. Sin embargo, cuando esta semana hemos escuchado los dos debates, sobre todo creo que fue en el segundo, se preguntó por la sanidad. Y entonces cuando se habla en el ámbito político de la sanidad, te hablan del aborto y de la eutanasia, que son problemas que no son sanitarios, son problemas políticos o sociales. Entonces, claro, el problema está en que estamos en manos de gente que no dice ni una palabra de sanidad, no sabe nada de sanidad. Entonces, no hablamos de sanidad, metemos en sanidad todo aquello que suene un poco, pues eso, político, social, sociosanitario. No se habla de sanidad y de la importancia que tiene estas cuestiones que estamos hablando ahora, de los resultados en salud, que es lo que nosotros como pacientes tenemos que exigir. Esta mujer que ven ahí en pantalla, se le ven solo las manos, Isabel González, que fue gerente del hospital, supongo que venía refrendada por alguna experiencia anterior que diera garantías, ¿no? No. Yo lo desconozco. Isabel era radióloga, era jefa de servicio de radiología en el Hospital de San Juan en Alicante. Con el nuevo gobierno pasó a ser gerente del propio hospital, y al poco tiempo pasó la consellería como directora general de alta inspección, con el propósito un poco de gestionar las reversiones de las concesiones, ¿no? Bueno. Y posteriormente fue la gerente durante todo este año después del momento de la reversión. Y luego se marchó. Sí, ahora se ha jubilado. Se jubiló. Vale. Vale. Bueno, pues ya tenemos otro hilo para documentarnos, doctora Sánchez. Nos vamos a ir a publicidad. Y luego les tengo que hablar del parking, porque tela marinera con lo del parking. Pero eso será después de la publicidad. Lo que estoy aprendiendo yo esta noche, impagable. ¿Y yo? El doctor Burgueño aquí, entre anuncio y anuncio, acaba de hacer una especie de envido
no sé si a grande o a chica, más bien a grande, yo creo. Sí. Dice, es que la gente no sabe que cuando estás gestionando privadamente un hospital tienes que pagar por cada enfermo que se te marche, que no quiera estar en tu hospital. En el modelo Alcira es así. Pues Es decir, el modelo Alcira se constituyó de tal manera que cada persona te pagan por persona. El número de personas de Alcira eran 235.000, pues por cada uno una cantidad que entonces empezó siendo 34.000 pesetas. Pero cuando en este modelo, por cierto, el modelo viene del norte de Europa. O sea, el modelo se inventa un señor que se llama Salman para entrar en los modelos estatalistas de Suecia y de Noruega para tratar de mejorar la gestión, y se habían adocenado algo que nos está pasando a nosotros. Y el modelo Salman inventa un modelo que lo llama de competencias internas. Es decir, que el modelo en sanidad y también en educación, cada ciudadano eligiendo, deposite en el sitio donde quiera, es decir, en el hospital, en el médico, en la escuela, deposite su cápita. Su cheque. Su parte, su mochila de presupuesto. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Pues al hospital se le manda los 235.000, hoy ya son 250.000, ciudadanos de la Ribera, y a partir de ahí, si usted da mala atención, esa calidad que algunos sanitaristas dicen que no se mide bien, pero que el paciente la mide perfectamente, porque sabe quién la atiende y quién no, y cuando se tiene que ir de la Ribera porque aquí no me atienden, entonces, en la gestión anterior, cada vez que se fueran digamos, a la Fe, un hospital espectacular de tercera. Bueno, me voy a la Fe. Pues cada vez que ese enfermo se va a la Fe, el concesionario a pagar los servicios en la Fe. Por contra, si algún ciudadano del alrededor encuentra que en Alcira, como era verdad, tenía primer sitio con historia clínica electrónica, el primer sitio donde se atendía al parto sin dolor, un montón de cosas que ocurrieron en la Ribera, y se hacía radioterapia, que no se hacía en ningún hospital, en tiempo y forma, una oncología de calidad. Bueno, pues acudían a la Ribera. Entonces, el estímulo es que el hospital y el profesional podía entender que podía mejorar su presupuesto. Doctor Palau, dígame, desde un punto de vista de investigación, que es algo que te puede llevar al hospital a buenos profesionales que quieren tener esta implementación de su actividad, ¿esto también se ha, digamos, visto afectado, se ha arruinado la condición? Bueno, pues es muy probable, porque yo creo que la investigación en un hospital va ligada también a la capacidad de trabajo de los profesionales, el tiempo que se quedan extra en este hospital. Pues bueno, había un sistema de incentivación por actividad sanitaria, etcétera, que hacía que los profesionales estuviesen como trabajando en equipo mucho más tiempo, ¿no? Si este tipo de incentivos en estos momentos, como parece que es el caso, pues se está agotando y no se están produciendo, pues es evidente que los profesionales están buscando otras alternativas de trabajo añadidas a su propio trabajo habitual, cotidiano, en empresas privadas, etcétera, y por lo tanto esa necesidad que uno tiene de permanecer en el hospital, de estar allí conjuntamente con otros profesionales investigando y tal, pues se diluye y, bueno, pues digamos que se deja de hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto, doctora Sánchez, es importante esa entrada al mundo investigador, mantener esa puerta, por lo menos entreabierta? Es que si no va unida la investigación, no estoy hablando de investigación básica, pero también los que hacemos investigación clínica. En un hospital no hay investigación, se muere, el hospital se muere. O sea, es fundamental que haya un estímulo, aunque solo sea para hacerte una base de datos y analizar cosas. Es que los médicos además tenemos una mente analítica, somos científicos y va completamente unida. Y es la única manera que nosotros tenemos de progresar, de incentivarnos. Es una pieza básica y por eso es algo que se intenta transmitir a los residentes.
Tiene que intentar recoger datos, analizar, medir, y porque es la única manera también de saber nosotros si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. ¿Cómo lo sabemos si no? ¿Por la percepción subjetiva? Podemos. Si el paciente le dice que a gusto estoy, pero tú tienes que medir tus datos. Tienes que recoger, tienes que medir tus datos, y eso se llama investigar. Y es básico, o sea, forma parte de la medicina, es una de las ramas que jamás se tiene que dejar que se muera. Doctor Palau, en un hospital público gestionado por mano privada, ¿se pueden cambiar los protocolos de algunas intervenciones o de algunos tratamientos y hacer tu propio camino al margen de lo que hace la recomendación a los hospitales públicos o no? A ver, cuando hablamos de sanidad pública y hablamos de un hospital que está gestionado de manera privada, nosotros somos trabajadores de la propia consejería o de la propia Generalitat, y por supuesto que tenemos que estar sometidos a las directrices generales de buenas prácticas que tiene la consejería. Por ejemplo, si la consejería tiene un plan de prevención del cáncer, nosotros tenemos que, por supuesto, que unirnos a esto, y además unirnos de la manera más satisfactoria y más excelente posible, ¿no? Si hay un plan de vacunaciones de gripe anuales, nosotros tenemos que cumplirlo, y de hecho Alcira era siempre uno de los 2 o 3 departamentos que quedaba con mayor número de vacunaciones. Sí, no, esto es así. Ahora, eso que dice me lo imaginaba, independientemente, pero por ejemplo, tenemos que hacer una intervención de una hernia inguinal, ¿no? Este es el protocolo, pero yo tengo un método mejor. ¿Lo puedo aplicar? Tú tienes que aplicar las mejores prácticas clínicas de las que dispongas, y si es posible intervenir al paciente y hacerle cirugía mayor ambulatoria, y que el paciente no quede ingresado y que tenga una recuperación rápida y que se levante en cuanto antes, etcétera, por supuesto, es tu obligación. Es tu obligación hacerlo, pero no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito también puramente público, es así. Otra cosa es que tengas diferentes herramientas para poderlo conseguir, pero sin duda estamos obligados a poner en marcha las mejores prácticas clínicas. Pero de hecho el médico normalmente sigue los protocolos que existen, tanto en las sociedades científicas como en los hospitales. Claro. Ninguno se atreve a inventar y a innovar por, digamos, motu propio, porque el riesgo para el propio médico es enorme. Entonces sigue los protocolos, y normalmente, como dice el doctor Palau, buscas aquellos protocolos que dan un resultado mayor. Además, hay una cosa muy clara en medicina, es que las cosas más eficientes son las que mejor haces. Es decir, cuando una cosa la haces bien, acaba siendo mucho más eficiente. Al final, tú tener pacientes en lista de espera esperando más tiempo, te cuesta dinero, porque el paciente, mientras que está esperando, viene, reingresa, se le atiende, hay que ir a su domicilio, vuelve a llevar tratamiento, etcétera. Es decir, hay que hacer las cosas muy bien, porque es la manera más eficiente de practicar la medicina. Bueno, vamos a hablar un poquito del parking. Ya sé que es una anécdota, en un hospital el parking pues acostumbra a ser una anécdota. Hay muchos hospitales que no tenían parking, ¿no? Los hemos conocido todos, o por lo menos los más veteranos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ahí lo ven. El parking de la Ribera, resulta que la gerencia y los directivos del hospital ahora gestionado por manos públicas, se han hecho una reserva importante del espacio que antes tenían para los pacientes del centro en el parking. Así es que el hospital se ha quedado sin espacio para que los pacientes pues, puedan aparcar en el centro. Eso es lo que denuncian algunas, el diario de las provincias, por ejemplo. Quiero que vean un vídeo para que vean cómo es de grande este aparcamiento. Nos dará idea, luego lo veremos, un vídeo sobre este aparcamiento con motivo de pues, unas recientes inundaciones que se dieron lugar allí en el mes de enero. Y luego podrán ustedes acreditar lo grande que es el parking. Esto del parking supongo que incomoda, ¿no? Que antes hayas tenido y ahora dejes de tener, y veas que allí están pues, todos los jefazos del hospital y tú no. Esto vuelve a ser otra vez, pues a partir de decisiones demagógicas y populistas, pues se crean los problemas. De repente la dirección dice, el parking va a ser gratuito. Bien, ya no hay parking, todo el mundo aparca allí, aquello se llena, incluso de gente que no tiene que ir al hospital, entonces la gente los profesionales no pueden ir a trabajar y los pacientes que de verdad necesitan parking no tienen sitio. Bueno, pues vamos a reservar ahora un espacio para el personal y los directivos. El resto de los pacientes pues no pueden aparcar y se generan colapsos, colas, aparcanados, kilómetros. Bueno, pues es otra vez
pues una mala gestión de lo que era un parking que funcionaba con normalidad y no con daba satisfacción ruidos para todo el mundo. No, hacían falta plazas, desde luego. Sí, Bueno, probablemente. Pero bueno, lo que había se gestionaba bien, pero bueno, pues esas decisiones que son, pues esas decisiones populistas que no se piensan, que no se meditan, además es sin contar con el tema de la expropiación del parking, que al final va a acabar costando a los valencianos pues unos 8 o 10 millones de euros que pagaremos entre todos. Es sorprendente que se hable de... Este parking será gratuito cuando tú vas al resto de hospitales valencianos y obviamente son concesiones que tienes que pagar por aparcar. Quiero decir que de pronto era... En Alcira será gratuito. Bueno, pues... Tienes que tener 10.000 plazas de parking para poderlo hacer gratuito. Y lo que tú dices, el tema de la expropiación del parking, que ya veremos al final lo que acaba costando. Es dinero de cada valenciano y cada valenciana que... No, es que es fácil. En toda la industria de alrededor del hospital, pues había... ya es gratuito, pues yo voy a entrar a trabajar en la industria al lado, ya tengo sitio donde aparcar. Decíamos antes que quizás... Eso ha pasado en muchos hospitales públicos de Madrid, de venir gente el fin de semana a dejar el coche en el hospital público, pasar el fin de semana en Madrid y a volverse otra vez a sus ciudades a partir de estar gratis todo el tiempo con el coche aquí. Eso sí, pero el parking no es un tema menor, ¿eh? Se han hecho a veces, yo conozco un estudio que se hizo para pacientes oncológicos a los que se les preguntaba cuáles eran sus necesidades a la hora de llegar al hospital y a la hora de y lo primero sorprendentemente que te decían es ¿y yo dónde aparcaré cuando vaya? Claro. ¿No? Luego ya veremos, porque yo ya doy por sentado que me van a tratar, me van a dar un tratamiento, me van a curar, me van a no sé qué, pero aparcar no tengo la clase. Rehabilitación, diálisis. Los pacientes en diálisis que van 3 veces a la semana, es lo primero que te preguntan. ¿Y la tarjetita para aparcar y tal? O sea, lo primero que te preguntan, ¿eh? Es importante. Es que es importantísimo, es que además les mejora muchísimo o les empeora muchísimo su calidad de vida. No que estar dependiendo de que les lleve con su propio coche y es fundamental. O sea, que no, por supuestísimo que es un tema. Es que nosotros cuando pensamos en salud y pensamos en sanidad, estamos pensando en grandes... un tratamiento oncológico, que por supuestísimo que es, pero nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el paciente como una entidad. O sea, es un ser humano que está sufriendo y que tiene unas necesidades y que para él simplemente tener un sitio donde aparcar le ha solucionado la tragedia de la diálisis. Pero sí que hubo mala intención en alguna gente que decía que el parking era un negocio de algunas personas, ¿eh? O sea, eso sí que lo hubo. Sí. Y claro, se equivocaron radical. Es que es muy fácil. Se equivocaron quien creyó, ese discurso es que es muy fácil. Creyó que en la Ribera iban a encontrar corrupción en su creación y en su desarrollo. Se equivocaron los que creían que en la Ribera iban a encontrar. No sé lo que habrán encontrado en otras actividades en Valencia, no lo sé, vamos, o sí lo sé, pero en la Ribera, desde luego, no han encontrado nada. Añadir solo una cosa, y es que el anterior equipo directivo, en el cual estaba yo, no teníamos un sitio pagábamos todos los meses nuestra tarjetita. Igual que en Manises o el resto de concesiones. Como es habitual. Y entonces el parking pues, se gestionaba bien. Bueno, no sé, Doctor Palau, cuénteme cómo fueron los momentos de la reversión. Esas horas o esos días, ¿cómo fueron? Supongo que amargos. A ver, yo creo que la reversión se planificó y se ejecutó mal por parte de la Consellería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque bueno, es una situación que no se había dado nunca, el tener que de pronto asumir una empresa y subrogar una empresa con prácticamente 2.000 trabajadores por parte de la Administración. Esto requería de una capacidad de trabajo muy importante y de una serie de condicionantes que había que llevar a cabo. Y sin embargo, prácticamente hasta muy al final no tuvimos las reuniones, no tuvimos los protocolos establecidos para poder llevar a cabo la reversión como tocaba. Y por lo tanto, yo diría que se planificó de una manera muy... Bueno, ni siquiera se planificó bien, ¿no? Y fue yo diría que un poco un desastre, por decirlo de alguna manera. De manera que, cuando llegó el momento, pues durante los primeros meses todos hemos sabido lo que ha salido en la prensa, pues que la dificultad para integrar los sistemas de información, la dificultad para integrar los sistemas de compras y de aprovisionamiento han sido mayores para los turnos de personas, para la contratación, para el pago de nóminas, para, por supuesto, pago de incentivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido, yo creo que una situación que no ha salido mucho en la prensa, pues porque yo creo que se ha tratado de minimizar desde el punto de vista informático, pero es verdad que
esto ha surgido y ha creado muchos problemas a lo largo de todo este tiempo. Yo he buscado en el 19 lo que aparece en prensa del hospital y tengo una guía telefónica. Sí, sí, es cierto que... Quiero decir, si yo fuera consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, pensaría que ahí tengo un problema que me comerá vivo, porque a la vista de lo que pesa el listado de artículos y de los contenidos que van de las urgencias a la falta de no sé qué, a la crítica por no sé cuánto, las externalizaciones, el recurrir a la privada. Solo me falta el pan. El año previo fue un año que fue muy duro, primero porque nosotros éramos conscientes de que hacia dónde se iba a encaminar la situación, hacia dónde podía llegar el hospital a deteriorarse. Como decía Antonio, lo informamos, analizamos, vimos cuánta necesidad de crecimiento tenía el hospital, qué podía pasar si cambiaba el sistema de gestión. Lo avisamos y hablamos en la Consellería, hablamos en Presidencia de la Generalitat. Dimos todo lujo de detalles de cómo veíamos lo que podía pasar y no se nos tuvo muy en cuenta. Las reuniones que se hicieron fueron unas reuniones muy al final y con muy poco criterio en muchas ocasiones y por lo tanto, pues bueno, al final se produjo una transición pues muy tormentosa y muy problemática. Eso que están viendo es el prometido parking del hospital en un momento aciago en enero cuando se inundó. Pero bueno, sí. Para que vean que es un parking que a lo mejor era escaso, pero era grande en cualquier caso. Era bastante, con bastantes plazas. No, cuando empezó era correcto, pero claro, más gente, más coches. Efectivamente. Burgueño. El doctor Palau ha sido muy elegante. Vamos a entonces a como casi siempre. Expliquémoslo entonces de una manera menos. Llevo viviendo en la empresa privada mucho tiempo y he visto sucesiones de gestión en la empresa privada y nunca he visto que un domingo, un día festivo, el día 1, el día 0, se presentara alguien con un despido en la mano para todos los directivos del hospital y un cheque adjunto. Elegantísimo. Eso no se da nada más que en una reversión de un hospital. Me apostaría. Es decir, el día 1 de abril. El día 1 de enero de 1999, el Hospital de la Ribera empezó con 400 trabajadores públicos que estaban en la zona. Yo preguntaría cómo se les trató a las 0 horas del día que empezaron a trabajar. Los habitantes de la Ribera son conscientes de eso y los trabajadores también lo deben ser. Y entonces usted me cuenta que el 1 de abril, cuando se produce la reversión al sistema público, aparece alguien allí y empieza a repartir cartas. Un día de fiesta. Sí, bueno, yo puedo contarlo. Cuéntelo. Él dice que yo he sido elegante, estábamos hablando un poco del proceso, pero justo el día concreto en el que se produce fue el día 1 de abril, que por cierto era domingo y era domingo de resurrección. Le llamábamos domingo de reversión un poco. Era domingo de resurrección. Habíamos estado el día previo hasta la 1:30 a las 2 de la madrugada, pues con la administración dando los últimos toques y pues, bueno, de la toma de posición. 11 despidos, ¿no? Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, estábamos todo el equipo directivo en el pasillo esperando entrar uno detrás de otro para que nos dieran la carta de despido. Despidos que son los que están ahora en los juzgados, uno detrás de otro, y que todos ellos están siendo readmitidos, ganando la sentencia. Todos los jueces están diciendo que aquello fue un despido que no era procedente y que tenemos que... Hombre, y algo más, Y que tenemos yo me atrevería a decir que hay irresponsabilidades en una autoridad que sabe que hay una continuidad de trabajo. El echar a los trabajadores, por muy directivos que fueran, es algo que es ilegal. Pues por eso... Y sabiendo eso, se toma esa decisión en manos de una consejería. No hay responsabilidades de otro tipo en esa consejería. Yo me lo pregunto. Y además, no sé si me lo pregunto y apunto a que me parece que sí. Porque yo he sido funcionario público y sé lo que puedo
y no puedo hacer. Ahí hay un delito claramente tipificado que dice que el que conociere o el que produjere... porque la ley de trabajadores, situaciones injustas del Estatuto de los Trabajadores, lo dice claramente. Hay una sucesión de empresas y usted se tiene que quedar con todos los trabajadores. Ni uno solo se despidió. Bueno, pues este básicamente es el motivo por el cual todos los jueces en estos momentos, juicio tras juicio, están diciendo eso se hizo mal, vuelva usted a su puesto. De 11, don Carlos. Algunas de las sentencias incluso tienen frases que son un verdadero tirón de orejas serio a la consejería. Es decir, que cuando uno lee las sentencias obliga a la readmisión, pues qué bueno son porque son tirón de orejas. No, pero hoy mismo, por ejemplo, el propio Tribunal Superior ha ratificado la sentencia que se dio inicialmente. Esto ha generado un coste para el ciudadano. De momento son 400 y pico mil euros, pero esto superará de largo. Es que hablamos de 7 de 11, hablamos de 7 de 11 porque los otros 4 es que aún están pendientes los juicios. Exactamente. No es que hayan perdido. Puede ser por 2 millones de euros. Por todo esto que estamos hablando, la retroreversión es una dificultad descomunal, ¿no? O sea, porque no se puede, no es que digas, lo devolvemos. Pues para devolverlo hay que rehacer de nuevo el proyecto tecnológico, asistencial, clínico, personal, de servicios. Luis, ya me encantará y yo además creo, y esto se lo digo a los ciudadanos de Alcira, que volveremos a soñar en que haya reversión, porque es lo mejor que les puede ocurrir ¿Reversión a todos los habitantes de la Ribera. Bueno, que esto se revierta otra vez, porque si no, no se harán las inversiones para que el hospital cumpla con su objetivo. Claro, si no es así, los tribunales, en este caso el contencioso administrativo, lo que dicen es la decisión estrictamente administrativa tomada por la Generalitat no fue correcta. Rehagan. Y ahí se quedan los tribunales. Entonces, lo evidente aquí sería un gobierno. Eso, un gobierno, que lo hemos apuntado antes, pero la justicia, cuando sea, se tomará su tiempo y acabará diciendo, pues eso no, o sí, o a lo mejor sí, eso no fue jurídicamente aceptable, rehagan. Y el rehagan implica, pues claramente aquí no hay otra cosa, de nuevo un concurso o de arbitrar un tiempo de prórroga del anterior y preparar un concurso unos años después. Quien tiene la palabra son los enfermos y las familias de la Ribera. Porque todos tenemos la responsabilidad cuando emitimos nuestro voto de con quién se cuenta y con quién no se cuenta. Y de qué sirve nuestra opinión. ¿Y cuántos han contado con su opinión a partir también del día 28? Eso es lo importante. Eso es sin duda importante, pero bueno, digamos que no es este un país que se caracterice por unos ciudadanos de larga memoria. Yo sí creo que sí, que la van a tener. Un problemilla de memoria bastante importante. Yo creo que la van a tener. Bueno, ojalá sea así. José María, tú lo ves como yo, ¿no? Sí, totalmente. Hay que ser optimista. Bueno. La verdad es que yo ahora no sé si esto, no sé qué pasará, ¿no?, en un periodo inmediato. Lo que sí estoy convencido es que este tipo de modelo, con las mejoras o con las variaciones o con aquellas reformas que sean necesarias, antes o después se acabará imponiendo por la propia supervivencia del sistema sanitario. Tenemos una responsabilidad, que es dejar a nuestros hijos un sistema sanitario como el que nosotros hemos disfrutado, y desde luego, si no es introduciendo herramientas de gestión como estas que estamos discutiendo, o en fin, o con las variantes que se quieran, el sistema tiene en este momento serias amenazas y será necesario. De esta noche está saliendo notas como para hacer un programa en lo sanitario que ofrecer a los ciudadanos españoles. Doctora Sánchez, ¿le falta algo? Añada usted si quiere algo. Hombre, yo la verdad es que de todo lo que se está diciendo aquí, efectivamente, ya está, da para hacer un vademecum, ¿eh? Sí. Pero, vamos, pero con notas a pie de página. Bueno, la verdad es que en el fondo esto lo vivimos diariamente. Si ustedes cogen el periódico mañana, el periódico, aunque sea digital, que ya cada vez lee menos gente el periódico. Luis, tú lo vas a hacer y yo también, porque somos de la vieja escuela. Pero coges el periódico y dice: la guerra comercial de Estados Unidos y de China. Esto se lo ha inventado un político, porque
los que la sufren en China, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, no hay guerra que valga, es una decisión política. El Brexit, oye, pues ese es el ejemplo claro y diáfano de una decisión política, desde algunos puntos de vista, trasnochada, pero bueno, ahí están, en el lío metidos por eso. Bueno, en el terreno nacional, pues lo mismo, dices, hombre, vamos a ver, esto, ¿por qué se ha hecho esto del impuesto sobre los diésel, por ejemplo? Pues porque alguien tiene un interés político en presumir de que yo soy el de la transición energética, mira que chachi, y que aunque eso ponga paro en las fábricas de los coches que se fabrican en España, pues ahí le va. Y esto pues es la prueba de un asunto muy importante para el bienestar de los españoles, como en su sanidad, nos lo estamos jugando al cubilete del trile de los asuntos políticos. Y eso es, claro, eso es vergonzoso. Pero fíjate, hay un sistema público-privado en España que viene desde la época de la transición, el modelo de funcionarios. Muy fácil. Bueno, pues ahí no votan los funcionarios, luchan en contra de que se lo quiten. Es decir, los ciudadanos de la Ribera deberían saber que son los únicos que defienden su modelo a capa y espada y con los dientes. No ha pasado nada más que un montón de años de gobiernos que no les gustaba, porque el modelo de privatización, como ellos lo llaman, y sin embargo no lo han tocado. ¿Por qué? Lo defienden los funcionarios. Y los ciudadanos de la Ribera deberán saber si deberían defenderlo o no. Ellos son los que tienen que decirlo, porque nosotros estamos contando las alabanzas. A lo mejor nos estamos equivocando. Sí, sí. Bueno. Yo creo que no. Creo que no se van a hacer más las 23.000 intervenciones ni los 22.000 ingresos de personas en el hospital con el modelo de gestión a partir del momento en el que se está cambiando y los médicos no encuentren su incentivo. Doctor Palau, yo antes le preguntaba a propósito del futuro de otros establecimientos privados y me he quedado sin oírle. A ver, en estos momentos el mismo modelo concesional está en la Comunidad Valenciana en otros 4 departamentos. El que acaba su contrato más pronto es el de Torrevieja y posteriormente, progresivamente, el resto. Ahora mismo está en controversia el tema de qué pasa con la concesión de Alcira, ¿no? Pues porque el propio gobierno actual valenciano ha dicho que va a... Perdón, he dicho Alcira, el de Denia. Ha dicho que lo va a revertir esta vez sí, es decir, va a rescatar y que lo hará de manera incluso unilateral si es necesario. Pues por los motivos que considera, y esto lo han dicho en los últimos días durante la campaña electoral. Es decir, parece que el gobierno actual sigue en la línea de acabar con este modelo. Desde mi punto de vista es una lástima que en una comunidad en la que prácticamente 1 millón de ciudadanos estaba siendo tratado o estaba siendo bajo el paraguas de un modelo concesional. Modelo concesional que además tiene una serie de datos puestos encima de la mesa muy claros, que tiene informes como los de la Sindicatura de Comptes, que tiene... Vicent Cucarella, que es el síndico hemos oído antes, o el otro de la Auditoría Pública del Hospital de Torrevieja, que dice que ahorran 45 millones. Es lo mismo. Es el síndic y la Sindicatura de Comptes. Es decir, que tenemos datos de todo tipo, los acuerdos de gestión de la propia Consellería, es decir, las propias encuestas de satisfacción. Todo eso está encima de la mesa y todos sabemos que ese modelo está en los hospitales y los departamentos que están bajo este modelo concesional, están siempre en la parte más alta de todos los rankings de satisfacción, de resultados en salud, y la parte más importante es que son los más eficientes, es decir, que lo hacen todo ello con menos dinero. Es una pérdida de oportunidad por parte de un gobierno tener esto que ya está funcionando y decir, vamos a ver cómo lo mejoramos. Y vamos a ver cómo somos capaces de esto, que no está funcionando tan bien, lo podemos hacer que se vaya pareciendo más a este modelo. Sobre todo porque todos queremos tener una salud, una sanidad pública que sea sostenible. Y la manera de hacerla sostenible no es gastando más en ella de una manera indiscriminada, sino haciendo que los mejores resultados los obtengamos con
coste más ajustado posible. Esto es una lástima, yo creo que es una oportunidad que se pierde y si seguimos por el camino de ir revirtiendo concesiones, pues bueno, estamos perdiendo una serie de información, una serie de datos y una oportunidad que yo creo que a lo largo del tiempo seguramente alguien nos lo va a reclamar, ¿no? Entramos en una ronda de conclusiones, don Carlos Rodrigo, la Asociación Sanitat Solsona, sus conclusiones de lo que hemos estado hablando. Nosotros, el propio enunciado de la asociación lo dice, ¿no? Sanidad solo hay una. Esta puede ser buena o mala. Por eso decimos que nos da igual el modelo de gestión. En definitiva, creemos que efectivamente hay que introducir reformas importantes en el Sistema Nacional de Salud, porque si no, este no va a ser viable. Esta es una de las posibilidades, los resultados están ahí y nos parece suicida el no atender a los criterios profesionales y técnicos y únicamente mediante criterios sectarios o ideológicos, pues destrozar un hospital que funcionaba de manera impecable. Luis de Ar. Bueno, yo lo tengo muy claro, es decir, el objetivo tiene que ser un pacto, lo hecho por los profesionales, es muy evidente, lo dicen siempre que se habla con los profesionales, lo tienen muy claro y no hay ninguna otra salida que no sea, digamos, dejar de lado digamos, todas las cuestiones políticas para ir hacia un modelo que dé unos resultados y que son los propios profesionales los que lo garantizan. José María Martínez. Mi conclusión es 4 palabras, prácticamente 5. La demagogia gana, los gestores casi no existen y los pacientes pierden. Carmen Sánchez. Mi conclusión es que en el objetivo y en el centro siempre tiene que estar el paciente y se tiene que utilizar el mejor sistema para conseguir el mejor cuidado del paciente. Doctor Burgueño. Pues yo, como empecé, voy a terminar. Alcira y la Ribera consiguieron cautivarme y consiguieron emocionarme para contribuir a hacer un hospital para ellos. Estoy seguro que en Alcira se hicieron las experiencias del doctor Ferrán, en Alcira nació uno de los médicos del medievo más importantes de España, alumno de Averroes, y en Alcira nació un poeta como Injafaya, que solo soñaba con volver al Marjal. Yo sueño con que algún día ese hospital vuelva a tener la categoría que tuvo volviendo a la gestión privada. Javier Palau. El objetivo de todos es una sanidad pública universal y sostenible, y eso solo se podrá conseguir si introducimos métodos técnicos, introducimos resultados, introducimos bueno, a los clínicos en este mundo. Si tomamos decisiones basadas en otro tipo de cosas, la sanidad pública no podrá ser sostenible ya más. Bueno, lo que pasa, queridos amigos, es que metidos en el arenal de la política, no he dicho lodazal, he dicho solo arenal, sucede, ¿por qué irrita el modelo de gestión privada? Porque se puede comparar, porque nos puede venir una enorme avería si empezamos a que se extienda el modelo de gestión privada por todas las comunidades, por ejemplo, ¿no? Ya los hay en algunas otras comunidades, ya los hay, y muy exitosos estos modelos. Entonces, ¿qué pasará? Pues que eso no nos conviene nada. Estoy pensando en clave, ya sabéis, de algún ministro, de alguna ministra y de algún presidente del gobierno. Y como no nos conviene nada, vamos a darle el golpe definitivo. Y claro, los golpes definitivos, entre comillas, revolucionarios, siempre son violentos, y siempre son abruptos, y siempre son molestos, y siempre son sanguinolientos. Y eso es lo que ha sucedido. En lugar de imponerse la racionalidad, se ha impuesto la vía política. La vía política, lamentablemente. Bueno, les dejo en su reflexión. Mañana no se olviden de ir a votar. Es importante para España, para todos nosotros y también para la sanidad. Piénsenselo bien. Hasta el próximo sábado.